Saludos, vamos a dar comienzo a la segunda parte de este vídeo sobre resolución de este ejercicio, ¿vale? Hemos visto en el vídeo anterior cómo calcular el montante, ya habíamos dicho que eran los 9.000, la cifra esta que teníamos aquí, 9.620,26. Ahora vamos a pasar a resolver el primero de los apartados, la letra A, que se deriva del primer punto, que nos dije concede un préstamo a un familiar, con estos 9.620 concede un préstamo a un familiar por un importe de 3.000 euros que se amortizará a través de mensualidades constantes en 5 años a un tipo de interés nominal mensual del 4% los 2 primeros años y el 5% los 3 últimos, ¿vale? Y nos dije en el apartado A que calculemos la mensualidad del préstamo, coste real anual para el prestatario y la rentabilidad en términos anuales para el prestamista. En ambos casos solo plantear la ecuación correspondiente si el primero ha tenido que abonar 150 euros anual gestoría por la formalización del préstamo y el segundo ha recibido del prestatario al finalizar la operación una gratificación de 50 euros. Y nos dije además cuál será mayor y por qué, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre la mensualidad del préstamo. Si nos fijamos, este apartado es totalmente independiente del anterior, es decir, aunque no hubiéramos sido capaces de calcular el montante que hemos hecho en el anterior vídeo, realmente poco importa, porque aquí sabemos que el préstamo va a tener un importe de 3.000 euros. Es mensualidades constantes, por lo que nos encontramos ante un préstamo franjés que se paga por mensualidades, ¿vale? Este cero que estamos poniendo aquí del préstamo franjés de 3.000 euros, realmente, si nos pusiéramos con un orden cronológico riguroso, sería el 5 del apartado anterior, es decir, ahora iríamos de 5 a 10, pero no es necesario complicarnos la vida porque generalmente estamos acostumbrados en los supuestos a trabajar siempre iniciándonos en cero. Entonces, simplemente para que si alguien se ha perdido, que se sitúe que este 0 realmente sería el 5 del apartado anterior que estamos enlazando. Es decir, aquí se constituye el montante y con ese montante, 3.000 euros de ese montante van a ser destinados a la formalización de un préstamo. Un préstamo que va a pagar mensualidades, que las vamos a llamar A, que son constantes, todas ellas, ¿vale? Y la característica es que en este caso nos está diciendo que para los 2 primeros años tenemos un tanto nominal, lo tenemos aquí en el enunciado, estamos resolviendo este apartado con tenemos un tanto nominal del 4% los 2 primeros años y del 5% los 3 últimos. Aquí hay una contradicción, o digamos una imprecisión en el enunciado. ¿En qué sentido? Que no tiene sentido, matemáticamente hablando, que nos hablen de un nominal mensual, ¿vale? Es decir, lo normal es que el nominal sea anual y está siendo pagadero por meses, es decir, que sea un J12 el 4% y sea un J12 el 5%. Es decir, los nominales son anuales pero referenciados a mensualidades, ¿no? Vamos a entender que por nominal mensual se han referido a eso. Técnicamente, en puridad, por nominal mensual, deberíamos entender directamente que nos están dando como si fuera un J1, pero referido a meses, con lo que ya tendríamos directamente el I2G. ¿Por qué suponemos que es esta la interpretación y no la otra? Por dos motivos. En cualquier caso, es cuestión de explicarlo en el examen, ¿vale? Esto pasa mucho en el ámbito de oposiciones. Hay imprecisiones que simplemente es cuestión de aclarar, de que veamos que nos conocemos la teoría, de que nos movemos bien y simplemente explicarlo, ¿no? También se puede preguntar. Lo que pasa es que en los exámenes de la UNED, al ser tribunales, es más difícil que nos puedan dar una respuesta o nos lo puedan solucionar, ¿no? Entonces, lo mejor es explicarlo. ¿Por qué interpretamos que es así? Por dos motivos. El primero de ellos es porque la gran mayoría de los supuestos son así, ¿vale? Por no decir la mayoría, creo que es la primera vez que me he encontrado uno así, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues básicamente porque esto es un préstamo a un familiar, aunque técnicamente esto tampoco es significativo, pero un préstamo a un familiar a un tipo mensual del 4% sería poco más que usurero, más que un familiar parece que es nuestro enemigo, ¿no? Entonces no tiene sentido que prestemos a un 4% mensual, sería una animalada, estaríamos cascándole unos intereses anuales del 14%, más o menos, así a ojo, ¿no? Entonces sería una burrada, así que tiene sentido que sea un J2G el 4% y un J2G el 5%, lo que significa que los vamos a tener que pasar automáticamente a mensuales de una forma muy sencilla, porque es coger simplemente 4%, dividirlo entre 2G y el otro I2G simplemente va a ser el 5% y dividirlo entre 2G y ya tendríamos ambos. En el primero de los casos nos va a salir un 0,333% y en el segundo caso nos va a salir un 0,4166%. Con esto ya obtenemos los intereses. Ahora ya podemos plantear la ecuación del préstamo franjés. 3.000 va a ser igual a esa mensualidad por una renta y nos han dicho en el enunciado que este del 4%, que ojo, recuerdo que es un nominal, es solo los 2 primeros años, entonces durante estos 2 primeros años va a haber 24 periodos, así que va a ser 24 al 0,003333 más un segundo tramo que por supuesto tiene que estar
diferido en el tiempo de menos 24 por A por una renta de 36 términos al segundo tipo, que es el 0,0041666. Se me ha quedado un poco pequeño, espero que se vea bien. ¿Vale? Este sería el planteamiento de este préstamo. Las mensualidades, que las hemos designado como la A, que es la incógnita de la ecuación, son constantes y por eso siempre es el mismo valor, la A. ¿Vale? No nos olvidemos nunca, en estos casos, de dos cosillas. La primera de ellas, acordarnos del diferimiento, ¿vale? Jamás se nos olvide. Y segunda cosilla, cuidado con el cero este de más, ¿vale? Que no se nos despiste. Bien, entonces resolvemos la renta. La primera renta, esta de aquí, nos va a dar un valor de... Un segundo. 0, 0. A ver si después de elegirlo voy a ser yo el que va a meter la pata y me voy a comer un 0. ¿Vale? Esta renta nos da un valor de 23,0282 y esta segunda renta nos va a dar un valor de 33,3657. ¿Vale? Entonces ya tenemos que esto va a ser igual, 3000 va a ser igual a 23,0282A más el 33,3657 que multiplica a 1.0033333 elevado a menos 24. De manera que me va a quedar más 30,8045A más 23.0282. ¿Vale? Entonces esto me queda que 3000 es igual a... No lo tengo sí, 53,832A. Que pasa dividiendo al otro lado y ya me queda directamente el valor de A, que es la mensualidad, que es igual a 55,728. Que sería la primera de las respuestas al apartado. Continuamos. Ahora nos piden que planteemos las ecuaciones. Bueno, nos hablan de una terminología ahí, pero básicamente en Román Paladino nos están pidiendo que calculemos los tipos de interés efectivos de estas operaciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la del prestatario, que en este caso es coste real. Acordémonos, cuando trabajamos tipos de interés efectivos, siempre estamos igualando la ecuación sumatorio de lo cobrado valorado en 0 es igual a sumatorio de lo pagado valorado en 0. Se trabaja en capitalización compuesta, eso significa que realmente podemos hacer la equivalencia en cualquier momento temporal. Generalmente ponemos 0 porque estamos acostumbrados a trabajar con valores actuales, pero podíamos haber trabajado, por ejemplo, en 5, sin ningún problema, siempre y cuando se respeten las capitalizaciones y actualizaciones conforme al periodo en que lo estemos calculando es equivalente, porque estamos en capitalización compuesta. Entonces, es un error intentar calcular estos tipos de interés efectivos de cabeza, es cuando generalmente se complica el problema. Siempre es necesario, como primera etapa, siempre sin excepción, pintar primero los flujos de cobros y de pagos, porque una vez que tengamos los flujos ya directamente es traerlos todos a cero, y eso lo sabemos hacer sin mayor dificultad. ¿Qué flujos de cobro tenemos? Vamos a marcar flujos de cobro, únicamente tenemos un flujo de cobro aquí, somos el prestatario, vamos a cobrar 3.000 euros en el momento que nos conceden el crédito, ¿no? ¿Y qué flujos de pago vamos a tener? Bueno, pues por un lado me están diciendo que voy a tener que abonar 150 euros a una gestoría, entonces se me va aquí en este momento un flujo de pago de 150, ¿verdad? Y luego por otra parte vamos a tener un montón de flujos mensuales, todos constantes, sin excepción, no hay ninguno que sea diferente por un importe del que acabamos de calcular en el apartado anterior, es decir, de 55,728. Y así durante todos los periodos. Hasta que llegamos al final, que nos dije que al final de la operación hay una gratificación de 50 euros. O sea, esto lo vamos a poner con un signo menos. Y aquí también vamos a tener que hacer un pago de 50. Por tanto, ahora igualamos sumatorio de cobros es igual a sumatorio de pagos. En el momento presente, ¿cuánto vamos a cobrar realmente? Pues 3.000 menos 150, es decir, realmente solo vamos a cobrar 2.850. Y esto va a ser igual si nos fijamos a los pagos, ¿no? Actualizados a 0, 55,728 por una renta. ¿Cuántos flujos de renta hay? 5 años por 12 mensualidades, es decir, 60. 60 por un tipo efectivo mensual, no nos olvidemos que estos son flujos mensuales, ¿vale? Esto es importante. Y luego finalmente tenemos un último pago, que son aquí 50 por 1 más y E2G también, elevado todo a menos 60.
¿vale? Porque estamos trabajando con el mensual. ¿Se podía haber puesto aquí 1 más i elevado a menos 5? Poderse se podía, pero si algún día, aunque solo nos piden plantear la ecuación, tuviésemos planteado resolver esta ecuación, obtendríamos dos variables, ¿no? Entonces lo mejor es expresarlo en términos mensuales, porque si pudiéramos sacar por tanteo, interpolación o porque usamos un Excel, ¿no? Si quisiéramos calcular directamente, aquí sacaríamos I de 2G. Hecho así, esta sería la ecuación, pero está expresada en términos del efectivo mensual. Dicho así, está incompleta, ¿vale? Siempre tenemos que expresarla con el paso, el efectivo es anual, entonces siempre tenemos que expresarlo con el paso de mensual a anual, es decir, tenemos que decir que el tipo de interés efectivo va a ser igual a 1 más I 2G, y E2G, que hemos calculado justo en la ecuación de arriba, elevado a 2G menos 1. Y con estas dos ecuaciones sí que ya está completo el problema. Es decir, con esta de arriba calculamos I E2G y cuando tenemos I E2G lo sustituimos ahí abajo, perdón, que esta es mi batería, lo sustituimos ahí abajo y entonces ya nos sale directamente el valor de IE, que es lo que me estarían pidiendo en este ejercicio. ¿Vale? Entonces ya tendríamos resuelta la primera parte de esta letra A. Ahora vamos con la segunda parte de esta letra, que es la relativa al prestamista. Para el prestamista nos están pidiendo en este caso su rentabilidad y de nuevo vamos a pintar los flujos. Evidentemente ya tenemos hechos antes un trabajo bastante bueno de pintar los flujos, con lo que ahora es todo un poquito más rápido, ¿no? Ya sabemos, en el caso del prestamista, aunque las ecuaciones es un poco igual, lo vamos a ver desde la óptica, sumatorio de lo pagado en Gero es igual a sumatorio de lo cobrado en Gero, ¿no? Si nos fijamos, son exactamente los mismos flujos que tenía el prestatario, salvo uno, el de la gestoría, porque ese se lo ha comido el prestatario, pero el prestamista no lo cobra, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que pagar el prestamista hoy? El prestamista le va a tener que entregar el dinero, va a pagar 3.000 euros, y a cambio de eso, ¿qué va a pasar? Que va a estar cobrando todos los meses 55,728. Así todos los meses, y al final de todo también va a cobrar esa gratificación extraordinaria por importe de 50 euros. Entonces la ecuación de efectivo que nos queda en este caso el prestamista va a ser que 3.000 sumatorio de los pagos es igual a 55,728 multiplicado por una renta de 60 términos, de nuevo al I E2G, en este caso el del prestamista, ¿vale? No nos olvidemos que este es otro I diferente, y además va a cobrar esa gratificación 50 por 1 más I E2G elevado a menos 60. ¿Vale? Nos pasa igual que antes, este I E2G no es el efectivo, los efectivos son anualizados, entonces el tipo de interés efectivo va a ser igual a S1 más I E2G que acabamos de calcular elevado a 2G menos 1. Y con esto estarían planteadas la segunda ecuación de efectivo que nos está pidiendo el problema. También nos pide el problema, ¿cuál será mayor y por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Hay un gasto que difiere, hay uno que lo paga pero el otro no lo cobra. Si lo cobrara, si esos 150 euros también los cobrara el prestamista, serían exactamente iguales. Pero al no cobrarlos, realmente el prestatario se está comiendo un gasto que este no se lo come, por tanto el prestatario está asumiendo un mayor tipo de interés de lo que es realmente la rentabilidad del prestamista. Digamos que hay una mordida, por así decirlo, que es la de la gestoría, ¿no? Entonces va a ser mayor el tipo de interés prestatario que la rentabilidad del prestamista. Si esto nos crea un poco de dificultad, se puede entender intuitivamente. Visualicemos por un momento que queremos pedir una hipoteca y vamos a un banco que nos dice que nos cobra un 5% de interés anual. Y el banco de al lado nos dice que nos cobra un 5% de interés anual y además una comisión de apertura de 1%. ¿A qué banco vamos? Si todo es el mismo plazo y todo es igual en las demás condiciones. Bueno, pues lógicamente al que no tiene la comisión de apertura, es decir, nuestra intuición ya nos dije que ese préstamo es más caro, ¿no? Bueno, pues aquí está pasando lo mismo. Simplemente uno es rentabilidad y otro es tipo de coste de financiación, pero al final es la misma idea, es decir, uno se está comiendo 150 euros que el otro no, y por eso le sale mayor. ¿Vale? Y con esto se daría por concluido esta letra A y aquí haríamos la introducción del vídeo de este apartado. Saludos.